vamos a iniciar la reunión, porque pues ya está avanzadito el tiempo. Quiero enfatizar un punto que estábamos considerando con este tema, los frutos, y es esta parte de estar en Cristo, mis hermanos. De estar en Cristo, como lo estábamos viendo por la parte de la mañana, en el sentido de formar parte de una vid, de esa vid verdadera. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo mencionaba acerca o se expresaba de esta forma, la vid verdadera? Dice el libro de Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 32, versículo 32 también. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. Entonces, vemos que con las Sagradas Escrituras nos menciona que también hay una vid de Sodoma. Y obviamente al utilizar el nombre de aquella ciudad, se está entendiendo que esta es una vid que no es cultivada por nuestro Dios, dado todo lo que sabemos que ocurría en aquel lugar de Sodoma. Y por eso dice, la vid de Sodoma es la vid de ellos. Dice, de los sarmientos de Gomorra, las uvas de ellos, son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tiene. Veneno de dragones es su vino y ponzoña cruel de áspides. Bueno, prácticamente es un veneno, algo que, pues, el ser ingerido, mis hermanos, indudablemente causaría la muerte. Cuando dice de ellos son uvas ponzoñosas, cuando hablamos de esto de una ponzoña, pues habla de un veneno, de algo que nos va a causar un daño. Por esto decía nuestro Señor Jesucristo que Él era la vid verdadera, una vid de la cual, como hemos visto en otras ocasiones, y lo conocemos bien, se desprende un vino excelente. Un vino, mis hermanos, del cual da vida, y no como este vino, mis hermanos, que da muerte o que causa la muerte. ¿Por qué, mis hermanos? Porque obviamente, entendiendo acerca de este vino, hablando de las doctrinas que se desprenden de estas vides, perdón, una es para vida eterna y la otra es para muerte. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo enfatizaba que Él era la vid verdadera. Y ya vemos la diferencia entre una y otra. Dice también este mismo libro de Deuteronomio, pero en su capítulo 30, de su versículo 18 en adelante. Y aquí hablándonos claramente de esto que ya les mencionaba en la comparación de estas dos vides. Unas que el fruto o del vino que se obtiene es para muerte y del otro es para vida. Y esto siempre ha sido así desde el principio, mis hermanos. Como lo hemos también considerado, siempre ha existido esta dualidad, el camino de vida y el camino de muerte. Y dice el versículo 18 de Deuteronomio 30. Protestos hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Entonces dice que ha puesto delante de ellos la vida y la muerte. Recordándoles obviamente Moisés al pueblo de Israel, a estas tribus que entrarían y a todos aquellos que acompañaban a estas tribus cuando entraran a la tierra de Canaán para poseerlas, que debían de poner por obra todo lo que Moisés les había hablado durante esos 40 años, hablándoles obviamente de la justicia de nuestro Dios, hablándoles de sus mandamientos, sus estatutos, sus derechos, etcétera, y de los cuales decía Moisés, todos los que anduvieren en ellos vivirán, ¿sí? No que literalmente obtengamos una vida eterna a través de los mandamientos, sino nos darán obviamente una gran bendición y nos conducirán a obtener esta vida eterna que indudablemente a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, obtendremos esta vida eterna. Pero ya vean cómo desde este punto
se le está declarando al hombre que hay dos caminos, que si lo analizamos con cuidado, vemos que estos dos caminos ya están desde el principio. ¿Sí? Este camino de vida y el camino de muerte, bendición y maldición. Y aconseja, el Señor nos da a escoger que tomemos el camino de vida. Por ende, mis hermanos, apartándonos de esa vid falsa. Pero al darnos a escoger este camino de vida, mis hermanos, implica un compromiso, implica un cambio en cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso lo veíamos también por la parte de la mañana. Un cambio, mis hermanos, que obviamente sabemos que no lo vamos a lograr por nosotros mismos, sino que será nuestro mismo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo quien nos hará indudablemente aptos para andar por este camino. Todo indudablemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos en la mañana, mis hermanos, que esta vid es cultivada o es cuidada por un labrador, y el labrador indudablemente es el Padre, como lo leíamos en el libro de Juan, capítulo 15. Y este labrador, como también citábamos Isaías 5, prepara el terreno, lo prepara para poder colocar ahí su simiente y obviamente esta de fruto. Entonces, el labrador tanto cuida de la plantita como prepara también el terreno donde pues es colocada esta vid. Dice, mis hermanos, la primera de Pedro, capítulo 5, para ver lo que este labrador obviamente hace, además de todo ello, para el cuidado de esta vid y obviamente de los que pertenecen a esta vid, ¿sí? Dice la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Por eso les decía, mis hermanos, ese cambio, ese compromiso que debemos, al cual entramos cuando aceptamos esta palabra de verdad, no lo hacemos de nosotros mismos, porque todo ha sido hecho por el Padre. Él nos ha llegado un elocuente anunciador, el cual nos enseña cuál es nuestro deber, y aceptando esto, mis hermanos, Él aún sigue trabajando en nosotros, aún sigue cuidando de nosotros. Y en ese cuidado dice, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Todo lo hace el Padre. Pero al referirnos que todo lo hace el Padre, no es que nos volvamos unas marionetas, sino esto nos habla los apóstoles y la palabra de nuestro Dios para que nuestra confianza esté puesta en Dios. Que Él nos va a fortalecer, nos va a sostener para llevar a cabo todas aquellas obras con las cuales el Señor nos va perfeccionando. ¿Sí, mis hermanos? A través de que nosotros obremos, el Señor nos irá capacitando cada vez más para hacer aún mayores obras. Y en ello nos irá perfeccionando. Obviamente, como ya en otras ocasiones lo hemos visto, no entendiendo esa perfección como en el sentido en donde ya no harás absolutamente nada malo, no, sino alcanzando una madurez, un crecimiento a través del ejercicio y la constancia, indudablemente en el escudriñamiento y en el cumplimiento de su palabra. Pero aquí nos muestra cómo es Dios el que está haciendo obviamente toda esta obra. Y les digo, esto me recuerda, cuando leí
con mayor atención Job capítulo 33, cómo ahí describe el proceso por el cual pasa todo hombre que recibe este anuncio y lo que debe de manifestarse en él, ese verdadero arrepentimiento, ¿sí? Pero bueno, en aquellos que han participado de ello, el Señor los introduce a esta vida. Dice también la primera de los Corintios, capítulo 3, desde su versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, primera de Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Y vean que esta carta está escrita a una congregación que ya había recibido el consejo de nuestro Dios. Y además de ello era una congregación donde indudablemente tenían un conocimiento previo de la palabra de nuestro Dios, en el sentido de que ellos tenían primeramente aquellos libros que hoy conforman lo que es el Antiguo Testamento, y a los cuales también habían ido los apóstoles a predicarles acerca de Jesucristo, a declararles lo que las Escrituras hablaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos no permanecían firmes en lo que habían aprendido. Por eso era necesario que el apóstol Pablo escribiera estas cartas. Y aquí algo a resaltar, mis hermanos. Estas cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo son respuesta, obviamente, a otras cartas de las cuales les habían notificado lo que ocurría en aquellos lugares, porque si ustedes leen o leemos con mayor atención los escritos de Pablo, están dirigidos en respuesta a las cosas que se le hablaban que ocurrían en aquellos lugares. Y Pablo, cuando obviamente no pudiendo allegarse de inmediato a aquellos lugares por la distancia y por los viajes que él estaba llevando a cabo y porque estaba propagando el evangelio a todas las naciones, pues mandaba estas cartas en respuesta a todo ello. Entonces, aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación, está haciendo una llamada de atención a los hermanos en aquellos lugares, de lo que estaba ocurriendo, esas disensiones. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿cuáles eran esas disensiones? Dice, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido, ¿qué cosa? El Señor. Recordándole nuestro hermano Pablo a los hermanos en aquel lugar. Si han creído, si han recibido, si ha ido Apolo, si ha ido Pablo, no importa, porque el que ha obrado a través de ellos es Dios, como más adelante también lo va a aclarar Pablo. Pero que si alguno ha recibido este llamado, esto ha sido por la voluntad de Dios. ¿Sí? No porque hubiera alguna cosa buena en ellos o fueran lo mejor de lo mejor, sino porque el Señor, teniendo misericordia de su pueblo y obviamente de la humanidad entera, manda a sus discípulos, a sus siervos, a llevar estas buenas nuevas. Por eso dice esto según que a cada uno ha concedido el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros, labranza de Dios, sois edificio de Dios, sois. Entonces aquí el apóstol Pablo les está recordando que ellos han sido introducidos a esta vid, que son pertenecientes a esta vid, y que de ellos obviamente se espera mucho fruto, como lo estábamos viendo por la mañana. Pero su comportamiento
Su hablar y su pensar estaba distando mucho de lo que obviamente nuestro Señor Jesucristo había enseñado a todos aquellos que se dicen sus discípulos, y que obviamente esta enseñanza la extendía a todo el pueblo para que el que quisiera y aceptara este llamamiento se volviera discípulo de Cristo, se introdujera o fuera introducido, perdón, a esta vid, ¿sí? Y de la cual el Señor, pues obviamente, dice que pues espera también recibir mucho fruto. Entonces, se le está haciendo una exhortación aquí a los hermanos a que entiendan a qué son pertenecientes. Dice, ese edificio, es un edificio de Dios, el cual está fundamentado en las enseñanzas de los apóstoles, obviamente de los profetas y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se les está haciendo este llamado para que obviamente se corrijan, para que puedan permanecer en esta vid y puedan dar mucho fruto. Dice el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 7. En adelante, ya también eran pasajes que considerábamos en la mañana. Por eso les decía que quería enfatizar esta parte que veíamos, el estar en Cristo. Santiago capítulo 5, versículo 7. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y qué decíamos que es la paciencia? ¿La qué? Dice nuestra hermana Isha, la capacidad de soportar las tribulaciones. Pero no solo es eso. Con templanza, con perseverancia, con constancia, ¿qué más? Manteniendo la serenidad y la paz. Sí, indudablemente, esto es importante, mis hermanos, en la paciencia. Es muy, muy importante. ¿Para qué? Para poder sobrellevar todas estas situaciones que se dan dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que Pablo lo sabía muy bien, que había una diversidad de personas dentro de la congregación, pero obviamente enfatizando siempre que debía haber una comunión entre todos ellos. Pero a final de cuentas, mis hermanos, como personas, no faltarán los roces, no faltarán los malos entendidos y situaciones que podrían causar obviamente discusiones dentro del cuerpo, y obviamente lo que ya se estaba viendo en Corintio, que empezaban a hacer esas divisiones. No, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no es que a mí me gusta cómo predica fulano, le entiendo más a Sutano, yo no lo oigo, mejor me voy. Todo esto que causa que se vaya dando una división. Y por eso también es necesaria la paciencia, conociendo todo esto, sobrellevar estas situaciones. Y sobrellevar no es que nos hagamos de los ojos cerrados y ya, no, sino el poder resolverlas sin perder, obviamente, la paz, buscando siempre la comunión, para que todos andemos como un solo cuerpo, ¿sí? Y obviamente mostrar todas aquellas obras que pertenecen a esta vida, que aún nos mantenemos ligados, que nos mantenemos unidos a esta vida, y no ocurra como ya lo leíamos por parte de la mañana, que aquel que no lleve fruto, aquel que no permanece en esa limpieza, el Señor lo corta y lo echa fuera. Entonces, toda esta exhortación que está haciendo el apóstol Pablo a los hermanos para que ya no se estén dando esas manifestaciones entre nosotros y que mostremos esa comunión. Continuando con la lectura, y para ello se necesita la paciencia. Confirmad vuestros corazones, estaba en el versículo 7. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces también, si en el labrador se manifiesta también una paciencia,
en ese sentido donde ya debería yo haber puesto un alto hasta aquí, pero el Señor dice, no, todavía no. Sobrelleva estas situaciones. Y esto pues, nos recuerda lo que dice nuestro hermano Pedro en la segunda carta, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa. ¿Qué promesa? Pues que este mundo va a pasar, que va a ser destruido. Todos los impíos van a ser también destruidos, etcétera, etcétera. Todo lo que el Señor advirtió, vendrá un tiempo de ira y obviamente recogerá a sus escogidos. Todo esto que el Señor ha hablado y que en esta carta, pues obviamente Pablo está dando respuesta a aquellos que se mofaban, que se burlaban de que pues tanto tiempo ha pasado y míranos aquí. Si eso se decía en el primer siglo, mis hermanos, estamos hablando ahí después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los siguientes 30, 40 o 50 años, y ya se había anunciado que Él retornaría, y que el apóstol Pablo esperaba también el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y todos sus apóstoles. Si en aquel punto de tiempo la gente se burlaba, hoy en día, mis hermanos, cuanto más. Pero ¿qué dice Pedro? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Si el Señor no fuera paciente, ¡pum!, ya hubiera fulminado a todos. Pero ¿por qué no lo hace el Señor? Porque aún no es tiempo. Porque Él espera obtener un fruto en abundancia, mis hermanos. Lo decía en la mañana y lo reitero, no está esperando cualquier cosita, Él espera un fruto en abundancia, de tal manera que sea incontable lo que este labrador ha de cosechar. Por eso es paciente, porque sabe que con más tiempo que le dé oportunidad a la vida de seguir creciendo, de dar fruto, mayor será lo que ha de cosechar. Sí, tiene que soportar, como decía en el libro del Génesis, no contendrá más mi espíritu con el hombre, porque sus pensamientos son de continuo hacia el mal. El Señor ahí muestra una gran paciencia para con todos, ya no contiende. En ese sentido, ya me ataron, ¿cómo dice Génesis? Me arrepiento de haberlos creado fondos. No, el Señor muestra su paciencia. Y no que no mostrara su paciencia en un principio, pero tenía obviamente y se tenía que quedar registrado que el Señor también es duro con aquellos que no le obedecen. Mi hermano, por favor. Sí, mi hermano Jesús, adelante. Mira, aquí hay que tener cuidado porque Sí, toda siembra, todo lo que se siembra tiene un tiempo predefinido. sí, ¿Qué claro. pasa cuando dejas de más, cuando tú lo que cosechaste lo dejas de más? ¿Qué le va a pasar a la siembra? ¿Va a Se, aumentar? se llega a pudrir. ¿Se empieza a podrir? Entonces ya hay Uh-huh. un tiempo predefinido. El tiempo el Padre ya lo tiene. Que no lo sepamos nosotros es otro rollo, ¿no? Jesús decía, bueno, es que el tiempo, pues solo el Padre, ¿no? Está en su sola potestad. Entonces, no es que esté extendiendo el tiempo, no es que diga, no, pues les echo otros 10 años, ¿no? Órale, pues otros 20 años. No, ya hay un tiempo, el tiempo está predefinido, solo que el único que tiene la potestad de conocer ese tiempo es el Padre. Y como estos hombres que tú mencionabas, pues obviamente les parecía que pasaba mucho tiempo y no pasaba nada. Y sí, en eso estriba la paciencia. Pero entender que para que haya paciencia, tiene que haber ya un periodo. Y este periodo, ¿por qué surge la paciencia? Porque surge una promesa, ¿no? Si no hubiera promesa, no habría paciencia, no habría nada que estar esperando. Pero la promesa ya tiene un tiempo para su cumplimiento. Por eso nos habla las Sagradas Escrituras de 7 días proféticos. Entonces, en estos 7 días proféticos ya hay un tiempo para que termine el siglo malo, hay un tiempo para que termine el siglo venidero y para que se entregue el reino al Padre. Pero ya están los tiempos, ya está definido en qué punto deben de ocurrir.
Obviamente en nuestro esquema mundano, bueno, sí, material, terreno, pues nos parece que solo se alarga y se alarga. Lo que pasa es que el tiempo, en ese sentido, ya está fijo, pero nos excede a nosotros. Excede el tiempo de vida que nosotros pudiésemos tener. Y por eso nos parece que se alarga o que cada vez es más tiempo. No, y no es así, es lo mismo. Es por ejemplo como cuando, no quiero decir que es la relatividad porque eso es un absurdo, cuando menos no en el sentido de la física, pero en un sentido de la percepción, vamos a ponerlo así. En un sentido perceptible, es relativo el tiempo porque, por ejemplo, cuando estás haciendo un examen que está bien complicado y nomás te das cuenta que nomás no sale nada, pues el tiempo se te hace eterno, ¿no? Y a veces hasta te pones a perder tiempo porque nomás no sabes cómo gastarlo de aquí a que se termine o cuando menos que no te veas tan mal retirándote del examen para que no digan ese burro de plano no sabía nada, ¿no? Para retirarse con dignidad. O pero al final de cuentas, si lo sabes bien, de volada lo resuelves, o si te estás divirtiendo, el tiempo se te hace como que pasó volando. Te estabas pasando también que fue muy corto el tiempo, pero el tiempo al final de cuentas siempre es el mismo. Y siendo el mismo, aquí es lo que te decía, no es que el padre dé más tiempo, no es que extienda el tiempo, es que ya está dado el tiempo, pero a nosotros esto nos parece porque nuestra percepción material pues nos excede por muchísimo. Sin embargo, ya están fijados, ya el padre, como dice el pasaje, que el padre lo tiene en su sola potestad, pero hay un pasaje que habla de los tiempos de Dios. Entonces, los tiempos de Dios pues ya están definidos, él ya sabe en qué momento debe de pasar. Por eso si lees Apocalipsis, dice que por decir, los ángeles con las trompetas, que los ángeles con las copas, ya nada, se están esperando la indicación que Dios les dé para que puedan proceder con sus tareas. Entonces, porque de otra manera sí se corre este riesgo de decir lo que se decía anteriormente. Es que probablemente no son 7 días proféticos ni 8 hablando del reino del Padre, a lo mejor sí son 9 por tanto que lo extendió, ¿no? No, por eso ya hay tiempos preestablecidos, pero desconocidos para nosotros. Entonces, quería puntualizar esto, mi hermano, porque sí se vuelve de repente complicado pensar, ah, es que Dios lo va alargando, lo va alargando. Algunos, como tú dices, dirán que bueno, otros dirían que cruel, ¿no? Pero otra vez es solo un sentido de percepción. Eh, Nada más quería comentarte este punto, mi hermano. No, no, y excelente, mi hermano, te agradezco porque sí, digo, la manera en que lo expresaba era para llegar, sí, obviamente a este punto. No es que el Señor en un principio tuviera un tiempo corto y ahora lo alarga, como bien nos aclaras, sino obviamente todo tiene su tiempo y su sazón y todo eso está bajo la sola potestad de Dios. Y obviamente desde un principio, lo que Él estableció en su propósito, Él lo que espera es tener una gran cosecha de esta vida. Y obviamente Él entiende que se requiere de un tiempo. Y como tú también lo enfatizabas, ¿no? Un tiempo adecuado. No puede excederse de más ni puede quedar corto, sino en su justa medida. Y esto indudablemente solo está en la potestad de nuestro Dios. Y esto, mis hermanos, debemos tenerlo claro, como ahorita lo enfatiza mi hermano Jesús, para que nosotros también obre la paciencia, porque para que nosotros haya paciencia debe haber este conocimiento, una claridad de cómo el Señor ha de llevar las cosas, para que nosotros no entre la desesperación, la urgencia, y bueno, ya, todo tiene su tiempo y su sazón, como lo dice el libro de Eclesiastés, e inclusive recordaremos el libro de los Hechos, que dice lo siguiente. Libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 6. Estamos en el evento en que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos y obviamente sus discípulos están viéndolo subir.
Y mientras ellos observan cómo sube nuestro Señor Jesucristo, dice que se aparecen unos varones. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, etcétera. Entonces, ¿qué se les responde a esta pregunta? Señor, ya en este momento ya va a ser la restitución. Dice, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero obviamente, mis hermanos, el Señor ya les había hablado y ya les había dado señales de cuándo ocurrirían también todas estas cosas, de su venida, de su segunda venida y del fin del mundo. Entonces, obviamente, el Señor siempre les comunicó todo este conocimiento para que sus discípulos, para que todos aquellos que en él creyeran, obrara la paciencia. ¿Sí? Y de esto, como decía mi hermano Jesús, el Señor tiene establecido unos tiempos. Entonces nosotros debemos ser pacientes hasta que el Señor haya establecido ese momento en que ha de tomar todos estos frutos y obviamente dar el justo pago a todos aquellos que no obedecen o que están apartados de su presencia. Entonces quería enfatizar esto. ¿Por qué? Porque este conocimiento que está en nuestro Señor Jesucristo lo transmitió a sus discípulos. Dice el libro de Colosenses, capítulo capítulo 2, sí, estaba confundiendo. Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Entonces, el Señor nos da un conocimiento, nos hace de nuestro conocimiento cómo han de llevarse a cabo todas estas cosas. Y como decía mi hermano Jesús, obviamente si leemos el libro de Apocalipsis, también ahí se nos están hablando de varios eventos que deben de acontecer para que obviamente se dé el establecimiento del reino, se lleve a cabo la obra que debe de llevarse en el reino y entonces nuestro Señor Jesucristo entregue el reino al Padre y sean perfeccionados todos. Con ese conocimiento sabemos que el Señor está obrando con paciencia. ¿Por qué? Porque aún no ha venido el tiempo del cumplimiento de todo esto que Él ya estableció. En esa presencia, como también lo hemos visto cuando hemos considerado la primera carta del apóstol Pedro. Indudablemente de esto, corrígeme mi hermano Jesús, de esto él se refería a mi hermano Jesús, el Señor está llevando a cabo su obra de acuerdo a lo que Él ya preestableció, pero que esto se lo hace de conocimiento a sus siervos para que en ellos obre la paciencia. Todavía faltan estas señales, falta el cumplimiento de estos eventos, aún no se han cumplido, se está preparando el terreno. Pero para que nosotros podamos también hacer uso de este conocimiento y no entre nosotros la desesperación, debemos estar atentos a todas estas señales. Pero mientras estamos atentos a estas señales, debemos permanecer en esa santificación, estar en Cristo, estar en esa vida. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces es una suma de varios elementos para que nosotros obren la paciencia, para que a su tiempo también, obviamente, venga el cumplimiento de todo ello, pero en esa paciencia, donde se decía, obra una constancia, obra una perseverancia,
En esa constancia y perseverancia se vayan también desprendiendo de nosotros todos estos frutos, pero bajo la guía y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y obviamente bajo este conocimiento. Bien, vamos a seguir adelante. Veíamos, mis hermanos, entonces, que estando en nuestro Señor Jesucristo, pues indudablemente y estando en esta vid, se espera que cada uno de nosotros dé muchos frutos. Y tocábamos libro de Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice el versículo 9 de Filipenses 1. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces se vuelve a reiterar esta parte. Que en nosotros haya esta abundancia de amor, de ciencia y en todo conocimiento. Para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Entonces dice que nos mantenga, que seamos sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Y dice Pablo en la primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 15. Desde el 12, mis hermanos. Vamos desde el 12. Porque también este pasaje que leíamos, bueno, que no terminé de leer de segunda de Pedro, dice que el Dios es paciente, esperando que todos nos arrepintamos. Y cuando dice que nos arrepintamos, no solamente está hablando del resto del mundo, sino inclusive cada uno de nosotros, examinándonos si no hemos permanecido en esa santidad, si no hemos permanecido en Cristo. Porque permanecer en Cristo, como lo veíamos en la mañana, es andar como Él anduvo en santidad. Entonces, todas estas cartas, todo eso que estamos viendo es esa exhortación a que permanezcamos en esa vid, como buenos pámpanos. Aunque llegará momentos de que habrá, como les decía, dificultades, disensiones, etcétera. Pero se sigue haciendo la exhortación para que ninguno se pierda. Dice el versículo 12, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre, los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que se habla, esa exhortación que se está haciendo, la amonestación es para que todos, obviamente, estemos guardados sin reprensión, andando en santidad. ¿Cómo puedo andar en santidad? Pues estando en la vid, estando en nuestro Señor Jesucristo. De ninguna otra forma, mis hermanos. ¿Sí? De ninguna otra forma. Dice el libro regresando a Colosenses, pero ahora en su capítulo 1.
versículo 3. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, lo que mencionaba hace un momento también mi hermano Jesús, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y nuevamente ese consejo, y resaltar esta parte, que Pablo nos dice que nos mantengamos en oración, pidiendo los unos por los otros, para que el Señor siempre nos dé de su Espíritu, para que también pidamos por los que andan en desorden, que el Señor toque sus corazones, que aclare sus mentes, y esto se corrija, ¿sí? Por todos mis hermanos. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ya que no seamos estériles en este conocimiento, sino que haya en abundancia este conocimiento. Y vaya que lo estamos reiterando, debe nosotros saber este conocimiento, pero ¿cómo obtendremos este conocimiento? Lo decíamos en la mañana, solo por obra y arte del Espíritu Santo, de que un tronido de dedos, claro, mis hermanos, que el Señor puede hacer eso, pero está el consejo desde nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. También debe haber una acción de nuestra parte, el estar buscando, el estar adquiriendo este conocimiento, mis hermanos. Y parafraseaba a Jeremías, y ahorita vamos a ir para allá, Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé, cosas que tú no sabes, otras versiones, cosas que tú no entiendes, cosas que ni te imaginas. Pero debe haber una acción por parte nuestra. No solamente es estar sentaditos y rascándonos el ombligo, no, también debe haber una actividad por parte de nosotros. Dice, estad llenos, seáis llenos, del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y resaltamos este punto, mis hermanos, y como lo veamos, o como lo hemos considerado en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, donde dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que lo escudriña todo. Y necesitamos de ese espíritu porque la palabra de Dios debe ser examinada espiritualmente. Para poder comprender esos misterios que están encerrados, debemos hacerlo examinándolo espiritualmente, y para ello necesitamos indudablemente el espíritu de nuestro Dios. Por eso dice espiritual inteligencia. No va a ser de nuestros miembros, y aquí viene a la memoria el libro de Job, que él también menciona en el capítulo 37. Dinos qué hemos de decir, porque nosotros no podemos componer las ideas a causa de las tinieblas, de la ignorancia. Y como también lo menciona el libro de los Salmos, era como una bestia cerca de ti, y lo está diciendo alguien que pertenecía al pueblo y tenía un conocimiento acerca del único Dios verdadero, que tenía conocimiento de su palabra, de su ley. Pero dice, era una bestia cerca de ti. El hombre terreno, el hombre en ese estado, no entiende las cosas que son de Dios. Entonces necesitamos de su espíritu para que nosotros se manifieste esta espiritual inteligencia. Y con ello dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia
y largura de ánimo con gozo. Y estos son elementos que también, corrígeme mi hermano Jesús, mis demás hermanos, deben de manifestarse en la paciencia, tolerancia y largura de ánimo. Si no es que pudiéramos aquí unir esos dos conceptos y mostrar paciencia, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos. Y nuevamente lo que veíamos en la mañana. El Señor, nuestros hermanos siempre reiterando que esa capacidad para poder llevar a cabo todas esas obras se desprende del mismo Padre, que nos hace aptos. Él nos perfecciona, nos corrobora en todo momento. ¿Se entiende, mis hermanos? Y esto para que permanezcamos en la vid. ¿Quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas cosas, mis hermanos, que debemos tener conciencia, que debemos ejercitarnos para poder afirmar de alguna manera que estamos en la vid. Somos esos pámpanos, que estamos en Cristo, que somos sus discípulos, que verdaderamente somos esos cristianos. No por cultura, no por costumbre, sino porque verdaderamente nosotros se reflejan todas estas cosas. Y para ello el Señor nos da su palabra, para que en nosotros se manifieste en todo ello. Y vamos a Jeremías, capítulo 15. Oye, mi hermano, antes de que pases a Jeremías, Voy, sí, dime, adelante. El pasaje cita tres cosas: tolerancia, paciencia y largura de ánimo. Sí. Lo cual, sí, ¿sí estás de acuerdo? Sí. Lo cual nos hace entender que la tolerancia no está dentro de la paciencia, ni la paciencia está contenida en la tolerancia, y obviamente la largura de ánimo pues ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí lo interesante es ver entonces, ¿cuándo me refiero a la tolerancia y cuándo me refiero a la paciencia? ¿Cuál es la diferencia radical entre las dos? Porque una cosa es ser paciente y otra es ser tolerante. Y otra es tener ambas cualidades, ¿no? Por ejemplo, si piensas en Lot, Lot toleraba a aquellos, era tolerante porque toleraba a aquellos que vivían en la ciudad donde él estaba y que eran unos perversos, ¿no? Él toleraba esto. Pero también era paciente. ¿Por qué era paciente? Porque esperaba en el Señor y en lo que el Dios decía. Y la largura de ánimo. No importaba cuánto tiempo pasara, durante todo el tiempo él mantenía ese mismo ánimo. Porque muchas veces queremos tomar como sinónimos o contener un concepto dentro de otro y no necesariamente es así. Relacionados, por supuesto que están, pero la paciencia no contiene la tolerancia, ni la tolerancia la paciencia, pero se vinculan las dos. Y este pasaje que tomas es muy claro, porque continuamente se dice, es que ser paciente es tolerar. No, espérate. Cuando hablas de paciencia, significa que estás esperando en paz. Que la espera puede ser dinámica o estática, ¿no? La espera dinámica es cuando estás esperando, pero al mismo tiempo estás trabajando, ¿no? En lo que transcurre el tiempo de que se dijo algo a que se cumpla algo. Eso sería la paciencia. La tolerancia es, bueno, va a haber una serie de eventos durante este tiempo que obviamente van en contra de lo que yo soy o de lo que pienso, de lo que creo. Y sin embargo, me mantengo en esto y no solo eso, no estoy desechando ni despreciando ni haciendo de lado a los demás. Estoy tratando de tolerar y como decías en la obra, pues, tratando de buscar que estos que no participan se convierten. Y la largura de ánimo es, pues mantente con esa emoción con la que empezaste, con este buen ánimo que empezaste cuando se te propuso algo, todo el tiempo desde que se te propuso hasta que lo recibas, mantén ese buen ánimo. Pero son tres elementos que aunque se vinculan, ni están contenidos el uno en el otro, ni son sinónimos el uno del otro. Y es que es muy
muy dado en grupos que se dicen cristianos. Sí, ser paciente, ser tolerante. No, o sea, debes tener ambas cosas, ambas características. No necesariamente ser paciente, ser tolerante, por decir, hay alguien que está esperando que pase el tiempo que se estableció para algo, pero abiertamente es intolerante, ¿no? O sea, ni te me acerques, asqueroso pecador insignificante, ojalá y te mueras, ¿no? Y te pesque la Santa Inquisición, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas no es, por eso no son, si bien se vinculan, no debemos entenderlas como algo sinónimo ni como algo contenido. Y es que son tres características bien interesantes. Tú estás esperando en lo que te prometieron, en lo que creíste, si te mantienes en eso. Pero el tiempo de eso está siendo tolerante. ¿Cuándo dices, mi hermano, que toleras algo? ¿En qué momento tú usas la palabra tolerar? Cuando obviamente es algo que no corresponde a lo que yo creo o lo que se debe de hacer, pero y se hace de forma incorrecta. Y sin embargo no estás yendo abiertamente contra ellas a matarlos, ¿o sí? Sí, no, claro, le estoy dando tiempo. Estás tolerando lo que está pasando. Ujú. Y incluso, a veces incluso entre la congregación, ¿no? Ya ves que como toda relación humana saludable, tendrá puntos de ríspidos en la relación, en varios puntos de la relación, no solo en uno. Entonces, aún así siendo hermanos, siendo amigos, siendo familia, pues tú tomas la decisión de tolerar a lo mejor la ofensa o, o, o lo que consideras como una agresión, que eso también es interesante verlo, ¿no? Lo vemos porque a veces es más el nivel de sensibilidad que tenemos que lo que realmente nos están diciendo, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, como sea, dices, lo paso por alto, te vuelves tolerante. Entonces, pero es diferente a que seas paciente, porque al mismo tiempo que eres tolerante, estás siendo paciente. Y al mismo tiempo que estás haciendo esas dos, estás manteniendo el ánimo hasta que recibas lo que se te encomendó. Te voy a poner un ejemplo muy trivial si quieres. Piensa en una palabra, Windows, el sistema operativo. Y piensa en las malditas actualizaciones del sistema operativo, ¿no? ¿Qué pasa con Windows? Para empezar, casi siempre se actualiza cuando tú no le pediste que lo hicieras y casi siempre espera que estés más ocupado. Pero bueno, comienza y tiene un indicador de tiempo, bueno, de avance, no de tiempo, de avance en porcentaje, de que empezó al estimado en que va a terminar de establecer la instalación o la actualización correspondiente en el sistema. Entonces, tú tienes que ser paciente porque no puedes acelerar el proceso de descarga e instalación de los parches que se le están dando al sistema. Porque sería tan absurdo como cuando le hablas a alguien y te estoy esperando. Pues sí, estoy esperando el camión. Pues apúrate. Ok, ahorita espero más rápido el camión. No voy a esperarlo, pero más rápido, ¿no? Entonces, pues es absurdo, ¿no? O sea, todo tiene un tiempo. En este caso, pues eres paciente porque, pues, ni modo, fúmate todo el tiempo que se va a tardar desde que empezó la actualización hasta que termine, no solo de descargar, sino de instalarla. Por el otro lado, eres tolerante, ¿no? Porque dices, mugroso operativo, o sea, yo me urgía ahorita ya reiniciar con esto, porque tengo un montón de trabajo, pero ahora está bien, ok, voy a dejar que pase, voy a tolerar las burradas de Microsoft para que cargue ya y pueda trabajar sin que me esté interrumpe a cada rato. Y bueno, el mal ánimo, el mal humor que te genera desde el principio lo mantienes hasta el final, ¿no? Pero mantienes el ánimo. No sé si me doy a entender, si me explico, o a lo mejor es Sí, por sí, demás sí, trivial sí, hermano, sí. mi ejemplo. Entonces, son estos tres elementos, y tengo que comúnmente el falso cristianismo los o los confunde o los contiene uno dentro del otro. Pero son indispensables los tres son indispensables, pero no es lo mismo. Nada más ese es el comentario, mi hermano, perdón. No, no está bien y la corrección, pues, yo, bueno, sí, yo estaba cometiendo ese error. Gracias por lo que me toca de falso cristiano, pero bueno, nada, es broma, No, yo no sé. lo dije por ti, ¿eh? Ah, yo sé, estoy bromeando.
Pero sí, no, te entiendo, sí. Sí, no, claro, se entiende, que están íntimamente ligados unos de los otros y que creciendo en uno, por ende, como consecuencia, llegas al otro, ¿me explico? O sea, siendo tolerante, pues vas a empezar a ejercitar lo que es la paciencia y mientras más tolerante te presentes, más tiempo puedas sobrellevar estas cosas, no que sobre, pases por alto cosas, no, sino que te sigas ejercitando en la tolerancia, pues estás hablando de un tiempo y eso obviamente nos está llevando a ser pacientes, ¿no? Entonces, sí, por eso están, entiendo esa parte, ¿no? Lo Que que están pasa es íntimamente que ligados. la paciencia no desarrolla la tolerancia no desarrolla la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia se establece en el lapso de tiempo impuesto entre el inicio y el final de un proceso. Ujú. Todo ese tiempo te lo fumas. ¿Por qué? O sea, tienes que aguantarlo porque lo aceptaste, ¿no? A ti te dijeron, te van a dar la vida eterna. Cuando venga Jesús, cuando pase esto y todo. Ese es el tiempo, esa es la paciencia, es el tiempo que tienes que esperar, el periodo que esperas pacientemente. Tolerante. Durante ese periodo, tú vas a soportar las vicisitudes que el mundo va a presentarte. Vas a soportar lo que el mundo te pone en contra tuya. ¿Por qué? Porque te vuelves enemigo del mundo al ser amigo de Dios. Pero al final de cuentas no es que la tolerancia desarrollaron la paciencia. La paciencia, mi hermano, se generó por la promesa. A partir de la promesa surge la esperanza. ¿Y qué significa esperanza? Esperar. Esperar que lo que me prometieron me lo cumplan. Y en la esperanza se fundamenta la paciencia. ¿Por qué? Porque voy a esperar cuánto. No puedo establecer un tiempo fijo, pero sí, como bien lo decías hace rato, puedo determinar eventos para saber en la barra de progreso qué tanto le falta sobre ese asunto. Pero no es que la tolerancia genere la paciencia se establece desde el momento en que hay un periodo. La Entonces, tolerancia. ayúdame entonces con este pasaje. No sé si yo ¿Mm? sea el único que No, sí, tenga sí, mi hermano, ahorita adelante. esta duda. No sé si mis demás hermanos lo tengan, pero si es así, vamos a aprovechar. Dice Romanos capítulo 5. Ah, ya aquí lo tenía, pero sí. Sí, adelante, Ah, adelante. ya vas para allá. No, Bueno, no, Romanos, léelo, léelo. Romanos 5 capítulo 3, Ujú. versículo 3, perdón. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, pero creo que va desde el punto que la tribulación produce paciencia y Pero la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza, o cómo debemos entenderlo, porque después dice, y la vergüenza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Si una no sí, es la consecuencia de la otra, ¿cómo entender esto? mira, empecemos con los dos primeros. ¿Cómo dice? Habla de las tribulaciones que produce Tribu- paciencia. ¿Tribulación es lo mismo que tolerancia? Pues para poder sobrellevar esas tribulaciones debe ser tolerante, ¿no? No, no son sinónimos. ¿En qué momento la No tribulación digo, es? no digo que sea, no digo que sean sinónimos, Ujú. sino que estas tribulaciones las vamos a sobrellevar siendo tolerantes. Ah, ok, que se vincule la tribulación con la tolerancia no significa que metas la tolerancia en lugar de la tribulación. Es lo que te No, decía. pero no me El- refiero que meta la tolerancia aquí, no, sino que obviamente para sobrellevar la tribulación necesito ser tolerante. por eso, Pero ¿cómo es que la tribulación produce paciencia? la- ¿Cómo ve- conlleva a... ujú. Lo que pasa es que en la tribulación, para empezar, cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de que tiene que llevar una espera. Y en la tribulación tú vas a tener que estar esperando. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de la vida del hombre? Dice, bueno, corto ciertamente de vida, cierto, sin ajá, sabores? corta es la vida del hombre y tiene un montón de sinsabores, ¿no? Tiene un montón de sinsabores. Toda su vida, todo el tiempo en el que esté en este plano terreno, va a estar lleno de tribulación. Entonces, en este tiempo de paciencia, en este tiempo en el que va a tener que esperar,
Bueno, pues va a estar lleno de tribulación. Ciertamente, obviamente, para poder afrontar la tribulación, debes, ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir la palabra. Debes de afrontarlo, sí, no, debes de ser tolerante. Ciertamente, requieres de la tolerancia para afrontar la tribulación, que no es lo mismo. Sí la requieres para poderla afrontar, pero al final de cuentas es algo que requieres para afrontar el evento que te va a estar pasando durante el tiempo de espera. Podemos establecer un tiempo, un punto en la paciencia, donde digamos, a partir de aquí ya no hay tribulación, No, ¿no? En todo el tiempo de espera, todo el tiempo que tengamos que esperar, nos dice no solo el pasaje que decíamos de que cortos son los días del hombre, también Pablo dice, bueno, pues es que siempre va a haber pruebas, siempre va a haber pecados, siempre va a haber esto, y todo el tiempo de nuestra vida va a ser esto. Todo el tiempo de nuestra vida, todo el tiempo de la paciencia vamos a tener tribulación. Y sí, ciertamente voy a necesitar ser tolerante. Y esto refuerza el pasaje anterior, mi hermano. ¿Por qué? Porque en la paciencia, al haber tribulación, vas a requerir también de la tolerancia, que era lo que te decía, la vinculación entre la tolerancia y la paciencia. Están vinculados, pero no es lo mismo uno que el otro, que es lo que quería establecerte. Nunca, no debemos establecer el sentido de que la paciencia es el sinónimo de la tolerancia o la tolerancia el sinónimo de la paciencia, porque no lo son. Son, no, 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 no. trabajan, se vinculan para todo. Sí, Obviamente claro. se vinculan, pero no son lo mismo uno que el otro. Y lo que el falso cristianismo dice es que ser paciente es ser tolerante. No, o sea, ser paciente es esperar el tiempo que corresponde a algo. Ser tolerante es saber afrontar los problemas, las situaciones difíciles que ocurran durante el tiempo de espera. Y saberlo afrontar, porque si eres intolerante, al final de cuentas, ¿qué va a pasar si eres intolerante? No, bueno, vaya, la respuesta es, no te desesperas. Ok, bueno, es que fíjate, otra vez, ya vinculamos otra vez el tiempo de espera con la tolerancia, ¿sí o no? Otra vez, pero no es lo mismo. ¿Qué pasa? Si eres intolerante, va a llegar un punto en que dices, ya estoy hasta el gorro de esto, ¿no? Y vas a decir, a volar con todo. Y el tiempo que tenías que esperar para recibir, ya no lo cumpliste. ¿Sí me explico? Porque ya decidiste no tolerarlo. Dice, ah, ya, yo por qué si yo soy hijo de Dios, tengo que estar tolerando estos mugrosos paganos y tengo que estar tolerando las situaciones difíciles y tengo que tolerar la enfermedad y tengo que tolerar la angustia y tengo que... No, ¿sabes qué? A volar, si yo me estoy esforzando, no, pues a volar y mandas a volar todo. Ya no toleraste, ya no supiste soportar, afrontar la tribulación. Mandaste a volar todo y no cumpliste con la paciencia que se requería para el tiempo de espera hasta lograr recibir lo que se prometió. Sí, obviamente tenemos que vincular los tres bueno, quisiera que esto de la tribulación no estuviera vinculado, ¿no? Pero ni modo, es parte del show. Sí, Entonces, claro, pero debe sí, ser para nuestra fe. sí, exactamente, es parte del show, es parte de la prueba de la fe, ¿no? No hay de otra. Ujú. Quisiéramos que no fuera así, pero bueno. Entonces, pero en esta manera se va relacionando una con la otra. Pero siempre que es paciencia, en el Ajá. sentido básico de paciencia, te habla de una relación de tiempo de espera. El tiempo que tú tienes que esperar, cuando llegas al hospital, espero que no pase, ¿no? Para nadie, pero llegas a un hospital y te dicen, aquí está su ficha. Pero te dicen, sea paciente porque ahorita hay mucha gente. ¿Qué te están diciendo? Que vas a tener que esperar un largo tiempo. Sí, vas a tener que esperar por un buen rato. Así que, sé paciente. Siéntate, échate un sueñito, ponte a ver tu Facebook, lo que tú quieras, pero porque sí van a tardar en atenderte. Pues ya te lo están advirtiendo, ¿no? Y lo Ujú. mismo te está diciendo la Biblia. Sé paciente.
Porque ve a los cuates estos que eran impacientes, los que se burlaban, los que tú decías y con toda razón. Ay, sí, pues ya cuántos años pasaron y mira, ni un pelito nos han tocado. No, estamos perfectos, no nos han hecho nada. Ellos ya no tenían paciencia. No, ya se demostró que no, que eso no es cierto. Ya, no se cumplió. Ellos llevan por terminado eso. Dieron por, para ellos el tiempo que había que esperar ya había concluido. Ya se había pasado. Por eso ya había pasado el tiempo, ya no tenían por qué ser pacientes. Pero es lo que te decía, no es el tiempo que nosotros queramos o no es el tiempo que nosotros percibimos, sino es el tiempo que Dios establece. Y que como nos supera en los años de vida que nosotros tenemos, pues obviamente mucha gente es impaciente. Y al ser ¿Mm? impaciente, pues no se mantiene en el camino de Dios. Ahora sí, al ser impaciente, se vuelve también intolerante. O es intolerante porque dice, ay, sí, no, yo aquí esperando, y enfermedad, y problemas, y angustia, y carencia, y necesidades. Ay, sí, qué chido, ¿no? Yo soy el que estoy aquí esperando, y yo soy el que me estoy llevando la joda, ¿no? Pues no me gusta, paso. Entonces, se dan estas situaciones y se dan esta relación, mi hermano, pero no es lo mismo. Sí, Y, no, no digo que no, y no es que, y ajá, y no es que uno genere lo mismo. El pasaje que le estás leyendo ahorita es claro, sí. La tribulación te va a generar la paciencia. ¿Por qué? Salud. Porque todo este tiempo ya lo leíamos, to- todo ese tiempo que esperamos va a ser un tiempo de angustia, de tribulación. Básicamente es el tiempo que tienes de vida, pero ya te lo había advertido el pasaje que leímos. yo creo que va en el sentido en donde el mismo Señor, obviamente Dios también nos está hablando en su palabra, que vamos a pasar por aflicciones porque el mundo nos va a rechazar. Te está avisando con tiempo, con previo tiempo, que van a venir estas aflicciones y los van a perseguir, los van a encerrar, algunos los van a matar pensando que hacen un servicio al Señor. Todas esas tribulaciones, todo esto viene de aquí en adelante. Sí, Conociendo esto, sabiendo que esto va a tener que ser por un tiempo, conociendo que esas tribulaciones van a tener que manifestarse en un tiempo, será en ese sentido que aquí lo habla Pablo, donde conociendo que va a haber tribulaciones, obviamente ahora tienes que ser paciente. durante el tiempo que se establece, tú vas a tener que soportar. Uh -huh. Traduciéndolo así, durante el tiempo que se establece, vas a tener que soportar lo que venga. Por ejemplo, piensa en Israel. A Israel le dieron el tiempo de tormento, ¿sí o no? Sí. No le dijeron día por año que estuvo el espía, te lo voy a dar por andar dudando de Dios. Uh -huh. Y de entrada son, pues ni modo, te vas a aguantar 40 años. 40 años de peregrinaje te los vas a aguantar. Si les gustó o no les gustó, eso no importaba. Pero ya había un tiempo de espera preestablecido. Y en ese tiempo de espera vas a tener que soportar todo lo que el desierto te ponga. Vas a tener que soportar todo lo que vayas a enfrentar en ese transcurso. Y sí, al cristiano se le dice, pues sí, todo el tiempo que tengas que esperar hasta que recibas la promesa, tienes que soportar o afrontar todas las tribulaciones que vengan. Y como dice ahí, en esta tribulación obviamente se va a dar la paciencia. Uh -huh. Porque De puedes ser paciente sin esforzarte, ¿sí o no? sí, claro. O sea, simplemente estás esperando y te rascas pancita, ¿no? Sí, sí, claro. Que eso más que paciente es estar perdiendo el tiempo hasta que llegue el punto, ¿no? Claro, porque no lo aprovechas en O otra sea, cosa, pero... y voy a eso. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Ajá. A los tres que les dieron talentos, ¿los tres fueron pacientes? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, sí, en el sentido que esperaron hasta la llegada de su Señor, sí, sí, en ese sentido sí fueron pacientes. Sí, tienen que esperarlo. Ahora, ¿los tres obraron en la paciencia? No solamente los dos primeros. Solo dos. Entonces hubo uno que estuvo esperando el tiempo que se estableció, ¿sí o no? Y Uh ahí se -huh. mantuvo hasta que llegó el Señor, solo que no hizo nada. Pero de que estuvo ahí, y el hecho es que cuando llegó el Señor, Él estaba ahí,
estaba. Que el tiempo no lo aprovechó para nada, bueno, eso ya fue otra cosa, ¿no? Sí, claro. Pero al final de cuentas, los tres que tuvieron que estar esperando, tuvieron que esperar el Fue otra tiempo que cosa, se de acuerdo. Mande. fue otra cosa, pero fue un error, a final de cuentas. Así es, No hacer exactamente. nada es un error. Que de hecho, otra vez lo del error es cuando algo que tú planeas sale mal. En este caso fue una negligencia. Negligente, exacto, sí. Entonces fue una negligencia. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía cosas que hacer y le valió gorro, ¿no? Simplemente no se le dio la gana hacerlas. Y está bien. No lo quiso hacer, no lo hizo y ya San se acabó. Pero esperó el mismo tiempo que los otros dos. Solo que él no lo aprovechó y los otros dos sí lo aprovecharon. Ahora, el que es cristiano y que es paciente y que ante la tribulación soporta la tribulación en todo este tiempo de espera y se templa, porque también viene templanza, ¿no? Y Claro. vienen otros rollos, son los que están aprovechando el tiempo, ¿no? Están haciendo lo que correspondería. Y los Sí, que dicen, por gracia soy salvo y no tengo que hacer nada y me la puedo vivir bombita, son los que están esperando el tiempo, pero se están rascando pancitas, ¿no? sí, creen en su imaginación, nada más voy a dejar pasar el tiempo, me mantengo aquí quietecito sin hacer ruido y ya llegué, ¿no? Exactamente. Ese es el punto, mi hermano, lo que te decía. Es justo ese el punto. Y sí, todo se vincula, por supuesto que todo se vincula. Pero sí de repente tenemos que ver, por decir, aquí sí dice, de la tribulación viene lo de la paciencia. Sí, porque pues ni modo, todo ese tiempo ya sabes lo que te propusieron. No hay un punto de la Biblia donde te hayan dicho, pero en el camino del Señor, uy, todo te va a ir genial. O No, cuando menos yo no lo he encontrado. no, para nada. Este, para Si hay nada es. promesas, si hay promesas de que va a derramar sus bendiciones en sus siervos, Sí, pero eso no quita que teniendo esas bendiciones no pases por tribulaciones, no exactamente. pases por todas aquellas pruebas. Digo, y bendito es el Señor, quienes a veces también pasan esas pruebas, teniendo por otro lado también las bendiciones, y hacen ser más llevaderas, ¿no? De alguna forma también hacen ser más llevaderas todas estas aflicciones. Sí, porque la prueba que genera, templanza, ¿no? Ujú, Como te van probando, te vas templando, ¿no? Te, así te, es. te vas poniendo corrioso, ¿no? Ante las situaciones difíciles. Entonces, si no, serías un cristalito toda tu vida. Sí, Por claro, eso, a las primeras de cambio te echas para atrás, sí, por eso te escandalizas y te vas. de ahí se entiende esta necesidad. Pero sí, es importante dejar bien claro cómo se vinculan, pero no decirlo como, porque si de verdad lo dicen. Es que la paciencia es es la tolerancia, pero no, o sea, la paciencia no es la tolerancia. Se van a trabajar juntas, pero no son lo mismo. Y no es que una esté generando lo mismo, porque incluso en este pasaje que tomas, no habló de la tolerancia, habló directamente de qué, de las angustias, ¿no? De la tribulación. Sí, ok. Perdón, perdón, No, ya. no, está bien, mi Ya hermano, me no, callo. no te preocupes. Al contrario, qué mejor que se hagan bien esas aclaraciones y eso es para beneficio de todos. Pero rescatando todo esto, que nuestro hermano Jesús nos ayuda a comprender y a no confundir, a final de cuentas todo esto lo manifestó nuestro Señor Jesucristo, porque Él conocía también todas estas cosas, que tendría que estar en el mundo, enfrentando a todos esos que se oponían, tener que corregirlos y con mansedumbre. Creo que ahí esa parte de la tolerancia se manifiesta la mansedumbre en donde no arremetas, digo, ganas no te faltan, ¿no? De azotar las cabezas, darles de azotes, en donde, por favor, tienes la palabra y no la llevas a cabo, fue tolerante, no actuando de esa manera, sino haciendo constantemente ese llamado. También soportó, pues obviamente, esas persecuciones. Nuestro Señor Jesucristo, como dice mi hermano Jesús, pues no se mantuvo ahí tranquilo, pues miren, yo soy el Hijo de Dios, hagan lo que quieran, yo nada más me espero y hasta que venga el momento, ¿no? No, nuestro Señor Jesucristo, por eso les decía, es el ejemplo a seguir en cada uno de nosotros, para que seamos verdaderamente esos buenos pámpanos que dan fruto, y para dar fruto
lo decíamos, necesitamos trabajar. Necesitamos poner a trabajar cada una de estas dones que el Señor nos da, y indudablemente de su Espíritu, para poder dar esos frutos. Pero con el ejemplo, indudablemente, de nuestro Señor Jesucristo. Mantenernos en ese ejercicio, como lo veíamos en la parte de la mañana. Mis hermanos, digo, el tiempo nos ha avanzado, no está mal aprovechado, al contrario, gracias a mi hermano Jesús por su participación. Dios quiera que muy pronto, como ya nos los comentaba, pueda nuevamente estar con mayor frecuencia, acompañándonos en el día del sábado, y obviamente pues compartiendo y exhortándonos y ejercitándonos todos, entre todos, en la palabra de nuestro Dios. Pues bueno, el objetivo de este tema en esta tarde era enfatizar permanecer en Cristo, estar en Cristo. Y parte de estar en Cristo es manifestar estos tres elementos que ya se resaltaba en la participación de nuestro hermano Jesús, y que son tan necesarios para poder llevar a cabo esta obra, porque sí, si no somos tolerantes, no tenemos paciencia, pues indudablemente vendrán las pruebas, y pues como ya lo mencionaba y lo decía también nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, hay diferentes maneras o comportamientos en el hombre, que algunos se escandalizan, otros se afanan en las cosas del mundo, son ahogados por estas situaciones y se apartan, no desarrollan o no ejercitan ninguno de esos elementos, y por lo tanto no permanecen en Cristo. Ya los pasajes ustedes lo conocen, los veíamos en la parte de la mañana. Es andar como él anduvo, guardando sus mandamientos, esa fidelidad al Padre, etcétera. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, voy a dejar mi participación. Vamos hasta aquí a dejar el consejo. Ya el tiempo pues es justo